vamos a empezar con el webinar de salud mental. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana López y el día de hoy vamos a empezar con el webinar número 6 enfocado en personas mayores, el cual se denomina Recuperar el centro, herramientas digitales para los días difíciles en personas de la tercera edad. Durante este webinar vamos a explorar qué hay detrás de esos días difíciles, cómo acompañarlos desde la compasión y qué herramientas digitales pueden ayudarnos a recuperar el centro. ¿Qué es un día difícil? En personas mayores, al final, un día difícil no siempre tiene una causa clara. A veces no la reconocemos a simple vista. Son días en los que el cuerpo está más lento, la mente está más ruidosa, las ganas están más lejos, días en los que simplemente no nos duele nada en concreto, pero el cuerpo en general nos pesa, donde todo lo que antes fluía, quizás ayer fluía con normalidad, ahora se vuelve espeso, ajeno, lejano. Muchas personas mayores viven jornadas así y no siempre las nombran. No son urgencias médicas, pero sí son un llamado silencioso a parar, a cuidarnos y a no exigirnos más ese día. Al final, en personas mayores estos días se normalizan un montón, llegando a decirles cosas como, bueno, será por la edad, ya al final no tiene tanto que hacer, o bueno, casi que es lo que toca. Y esto es muy grave porque no es cierto. Al final, ese malestar emocional, así sea leve, merece atención. Desde la psicogerontología validamos esos estados de ánimo como señales legítimas de desregulación emocional. Reconocerlos al final no es patologizarlos, sino abrirles una puerta hacia el cuidado. ¿Cómo se manifiesta el malestar emocional leve en las personas mayores? Bueno, pues a nivel físico, esa sensación de fatiga, esa tensión muscular persistente, una respiración superficial o incluso una sensación de opresión en el pecho, menor vitabilidad, pesadez corporal, etc. Al final son reflejos de la activación del eje del estrés. Luego, en cuanto a la mente, pues se siente más nublada, más ralentizada, con pensamientos repetitivos, con dificultad para concentrarse o tomar decisiones, tendencia a centrarse únicamente en lo negativo, al final muy vinculado a patrones de rumiación o menor flexibilidad mental. Y en cuanto a la parte emocional, pues con tristeza leve, irritabilidad, sensación de vacío, mayor sensibilidad al rechazo o sentimientos de carga, de culpa, etc. No siempre se ven, pero al final debilitan el estado de ánimo y en algunos casos incluso la autoestima. ¿Por qué ocurren estos días difíciles? Como habíamos dicho antes, a veces no conocemos ni la razón exacta por la cual aparecen. Pero al final no surgen de la nada, se deben a la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. A nivel cerebral, al final se ha demostrado que el envejecimiento afecta directamente la dopamina y la serotonina, por lo cual se pueden tener una sensación de tristeza real. También disminuye la capacidad de regular emociones o de filtrar pensamientos negativos. Y a nivel social, al final, hablamos de muchísimas pérdidas acumuladas de vínculos, de autonomía, de estructura diaria. Y al final, la soledad no deseada y la falta de propósito pueden erosionar el estado de ánimo, sobre todo si no hay lugares en los que ellos puedan expresar esos duelos o todos esos cambios que están viviendo. Estos días difíciles no siempre se desencadenan por un hecho puntual, como habíamos dicho, pero a veces emergen pues de ese desgaste silencioso de lo cotidiano. No son debilidad, esto es súper importante entenderlo, sino una respuesta humana ante muchísimas cosas pequeñas que van desbordando ese vaso. ¿Qué podemos hacer cuando esto nos pasa? ¿O qué podemos hacer cuando le pasa a alguien al que cuidamos? Pues el primer paso, dar permiso para no saber o no entender lo que sucede. Como habíamos dicho, no hay una causa exacta y única, por lo que no hace falta tener claridad en ello. Hay días en los que simplemente nos sentimos pesados, en los que sentimos que no podemos. Y reconocer esto ya es un acto de autocuidado o de cuidado a otra persona. Luego, validar ese malestar sin exigir cambios muy grandes. No intentes corregirte ni corregir a la otra persona, sino escucha lo que siente, nómbralo si es posible,
Al final, con eso ya sabes que estás teniendo un día difícil y ya sabes que no es un fallo tuyo, pues entonces por lo menos comentarlo, hacerlo real. Y por último, aplicar estrategias suaves de regulación. Por ejemplo, respirar con ayuda, escuchar audios, anotar lo que sientes, al final reconectar contigo mismo. Todos estos pequeños gestos sin presión nos pueden ayudar a hacer un cambio muy grande al final del día. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no sé estrategias de autorregulación? O cuando no puedo estar siempre para ayudar a la persona mayor a la que cuido en esos momentos o en esos días difíciles. Pues para eso hoy en día existen muchas herramientas digitales que pueden ser de gran ayuda para estos días complicados. Por ejemplo, en cuanto a las tablets y a los móviles, existen un montón de aplicaciones dirigidas a parar ese ciclo rumiativo durante el día difícil. Entre ellas está IntiMind, que es una aplicación dirigida al entretenimiento mental con sesiones breves y sencillas de ejercicios de autocuidado, para la cual no hace falta tener mucha experiencia previa y es bastante intuitiva para ayudarles a empezar dentro de esas estrategias. Luego está Calm, una herramienta que me gusta un montón y siempre recomiendo, ya que tiene audios relajantes, ejercicios de respiración, ejercicios que nos ayudan a meditar, en la que puedes personalizarla al 100%, eligiendo la duración, el idioma, el tipo de emoción que sientes en ese momento, el cómo te gustaría abordarlo. Y es súper útil para ayudarnos. Luego está el Círculo de la Calma, que es una aplicación recomendada por la Fundación de Neurociencias que nos ofrece ejercicios de conexión corporal y emocional a través de audio y vídeo. Y por último, Namatata, que son meditaciones guiadas para personas que están empezando dentro de este mundillo, ideal para los días de más ansiedad o desánimo leve. No obstante, las herramientas a través de aplicaciones no son las únicas que existen. Luego también tenemos, por ejemplo, asistentes de voz como Siri o Alexa, que son bastante más fáciles e intuitivos de utilizar, que no tenemos que tener dominio sobre grandes tecnologías y pueden ofrecernos, por ejemplo, recordatorios diarios de autocuidado. A las 3 es nuestro momento de respirar, que si es un buen día esto puede estar genial, pero si es un mal día es indispensable para ayudar a regularnos. Luego, por ejemplo, a ciertas horas del día reproducir música relajante, guiarnos en meditación, ayudarnos a conciliar mejor el sueño en la siesta, etc. Luego también están los altavoces inteligentes, que son muy parecidos a los asistentes de voz y facilitan el acceso inmediato a, por ejemplo, rutinas de bienestar sin necesidad de llegar a utilizar una pantalla, que por sus habilidades quizás no es tan asequible. Y por último, la realidad virtual. Esta es una herramienta súper útil, pero no es muy asequible para todo el mundo. Pero en caso de que exista la posibilidad de utilizarla, ofrece experiencias inmersivas muy buenas que ayudan al final a reducir el estrés. Por ejemplo, paseos por la naturaleza, por playas, por montañas, por su pueblo. O sea, podemos al final personalizarlo un montón para ayudarles a reconectar con ellos mismos o a salir del bucle diario en el que se encuentran. Luego también hacer ejercicios de respiración, sesiones de mindfulness, un montón de actividades que aunque no parezca pueden llegar a cambiar 360 grados su mal día. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué estas herramientas digitales nos pueden llegar a ayudar a cambiar un día difícil? Lo primero porque, como decía antes, interrumpen el bucle rumiativo. Al ofrecer estímulos externos, como voces, guías, sonidos, etcétera, facilitan el corte de este bucle de sobrepensar. Al final, la distracción dirigida reduce esa rumiación y, por lo tanto, mejora el estado de ánimo. Luego promueve las microactivaciones. De las cosas más difíciles en un día complicado es iniciar actividades que nos ayuden a cambiar. Entonces, al final, una herramienta digital, por ejemplo, que Alexa nos recuerde que es el momento de respirar, implica ya una mínima acción, pero a pesar de ser muy pequeña, es la suficiente para ya iniciar un cambio fisiológico y cognitivo que me podría luego ayudar a enlazarlo con otra actividad del día a día, generando así una sensación de autoeficacia y cambiando nuestro estado de ánimo de ese día.
Y por último, pues activa el sistema nervioso parasimpático. Al final, herramientas como respiraciones guiadas, como sonidos relajantes, visualizaciones activas, todo esto al final calma a nivel biológico el cuerpo, porque activa el nervio vago y hay como la autoestimula, por decirlo de alguna manera, y eso está asociado a reducir los niveles de cortisol, que es lo que están a su vez relacionados con la ansiedad, el estrés, la preocupación, etc. Al final, la percepción de apoyo, aunque sea digital, ya reduce la sensación de estrés percibido. ¿Qué quiere decir todo esto? Que aunque el día empiece gris, no necesariamente tiene por qué acabar así. A veces con pequeños gestos es suficiente para abrir una rendija de luz en esos días más pesados. Un sonido reconfortante, una voz, un espacio para parar sin sentirse culpable es totalmente válido para autocuidarnos o cuidar a una persona mayor. La tecnología bien usada no sustituye el cuidado, pero puede ser el primer paso para reconectar con nosotros mismos. Gracias por escucharnos. Antes de finalizar, me gustaría decir que un día difícil no define a una persona, pero sí que puede nublar incluso su percepción por sí mismo. Validar ese malestar y ofrecer recursos asequibles, cálidos y respetuosos es una forma de cuidado que transforma. Al final, las herramientas digitales, como hemos dicho antes, cuando se usan con intención y con acompañamiento, no reemplazan el vínculo humano, pero sí lo amplifican, porque a veces para empezar a recuperar nuestro centro no hace falta mucho, únicamente con ayuda de estas herramientas podemos llegar a devolvernos esa estabilidad a nivel emocional. Desde la Fundación de Neurociencias seguimos apostando por el cuidado emocional digitalmente humano. Gracias por acompañarnos en este webinar número 6. Les espero en el siguiente. Un saludo.